Estamos aún en el tiempo de Adviento y han pasado ya las 2 semanas de las 4 semanas que nos presenta el Adviento. Y como les había dicho, 2 semanas, o sea, 2 domingos, que nos habla sobre la segunda venida de Cristo, la parucía, y lo hemos ya visto. Ahora este próximo domingo, 17 de diciembre, que es ya el tercer domingo de Adviento, ahora el tema cambia. Ahora nos trae o nos habla sobre la primera venida de Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender en este breve comentario del Evangelio de este domingo 17 de diciembre, que está tomado del Evangelio según San Juan en el capítulo 1 del 6 al 8 y los versículos del 19 al 28. Es una alegría volver a estar con ustedes. Soy hermano Mincho para aprender un poquito más de la lectura de este domingo. Es una pequeña aportación para que nos llenemos más de lo que nuestros sacerdotes sabiamente nos enseñarán en la homilía de la Santa Misa. Primera venida de Cristo. Pues todo el Antiguo Testamento fue Adviento, el primer Adviento. Y lógicamente esperaban la venida de un Mesías, del príncipe de paz, de un libertador. ¿Y cómo lo esperaban? Ese es uno de los problemas que pasó con las personas que del Antiguo Testamento y del tiempo de Jesús. ¿Cómo lo esperaban? Sin embargo, la primera lectura que nos presenta la Iglesia este domingo nos enseña a qué, o más bien dicho, la misión que Jesús tendría al venir aquí a la tierra. Nos habla la primera lectura que está tomado del libro de Isaías en el capítulo 61, del versículos 1 y 2 y del 10 al 11. Y aquí, pues no vayamos a creer que Jesús vino a la tierra y no hallaba qué hacer, ¿no? Y no hallaba qué hacer. Sin embargo, esta cita bíblica nos enseña exactamente a qué vino Jesús. Dice la primera lectura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para, escuche muy bien, esto lo decía el profeta Isaías miles de años o cientos de años antes de que Jesús viniera. ¿Ya? El primer adviento, antes de que Jesús viniera, dice, me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Esta es una gran noticia. Oiga, anunciar la buena nueva. No se nos olvide, estimados predicadores, estimados catequistas de la Iglesia Católica,
y algún otro predicador que me escucha o me ve por este medio, es que es buena nueva, no es buena mala, ¿ya? No es mala, como lo hacen entender algunos que asustan con el infierno, asustan con el castigo, asustan con la furia de Dios. ¿Y a qué vino Jesús según el profeta Isaías? A anunciar la buena nueva. Y para eso la iglesia nos presenta el salmo de este domingo, que es maravilloso y que está tomado, fíjense que es extraño, pero así es, está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 46. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Oiga, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, tanto como la segunda venida de Cristo, del cual veníamos hablando, como la primera, debe de ser una alegría. Debe de ser una alegría. Porque sigue diciendo la primera lectura el profeta Isaías: anunciar la buena nueva a los pobres, curar el corazón de los quebrantados, proclamar el perdón a los cautivos, la libertad de los prisioneros y pregonar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es poco tiempo lo que tengo para reflexionar pues estas lecturas, pero son maravillosas. Habla sobre el perdón, oiga muy bien, habla sobre el perdón y sobre todo que habla sobre el año de gracia. ¿Qué era el año de gracia en el Antiguo Testamento? Pues regularmente el año de gracia se proclamaba cada 25 años, donde se perdonaba todo, todo, todo. Los que debían eran perdonados. Los que estaban en las cárceles salían, los dejaban libres. Se perdonaba todo, 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 todo. Y una de las visiones, el cual vendría nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, estamos hablando de la primera venida, sería exactamente para eso: anunciar la salvación. Por eso les vuelvo a repetir lo que nos dice muy alegremente el salmo que escucharemos en la misa este domingo. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque nuestro Salvador no es nuestro castigador, como lo hacen ver algunos, ¿verdad? No es nuestro castigador, es nuestro Salvador. Ahora, ese problema del cual les estoy hablando yo ahora, pues siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido. Recuérdense que el profeta Isaías también anunciaba que la Virgen daría a luz, un niño, que la Virgen daría a luz y el cual se le pondría el nombre de Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Y esto como que no lo comprendieron muy bien los fariseos, los del Sanedrín, los saduceos y todas aquellas personas religiosas que estaban en aquel tiempo, porque hablando ya del Santo Evangelio que nos presenta la iglesia este domingo, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante, Juan el Bautista está predicando. Y dice la palabra de Dios que los sumos sacerdotes desde Jerusalén, oiga muy bien, desde Jerusalén
mandan algunas personas a preguntarle a Juan el Bautista si él era el Mesías, si él era el profeta. ¿Por qué es esto? Por la fama, la grandeza y sobre todo la importancia que se le estaba dando a Juan el Bautista en ese momento. Y entonces ellos dijeron, tiene que ser este el Mesías, tiene que ser este el Mesías. Y le mandaron a preguntar, escuchen bien, ¿por qué le mandaron a preguntar? Y ya les voy a decir por qué. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Desde Jerusalén. Se suponía ya que Jesús aparecería en Jerusalén y no aparece en Jerusalén. Y entonces interrogan a Juan el Bautista. Tú eres el Mesías, tú eres el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Pero aquí la mentalidad de los religiosos de aquel tiempo, como tal vez alguno de nosotros, se va por los suelos, hermanos. Se va por los suelos. ¿Y por qué? Se los voy a leer. Oiga muy bien. Dice, los enviados, le estoy hablando del evangelio de este domingo, los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron entonces a Juan el Bautista, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Oiga cómo les responde Juan. Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero, atención por favor, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oh. Ya les dije anteriormente a qué vino Jesús según el profeta Isaías. Pero ahora pasa algo espectacular, hermanos. ¿Cómo esperaban a Jesús en aquel tiempo su venida? Lógicamente no era Jesús, ¿verdad? El Mesías. ¿Cómo esperaban el Emmanuel? Con pompas, rayos, espectacularmente. Y aquí sucede algo especial. Jesús no está en Jerusalén, el centro de la fe, donde está el gran templo, donde los sacerdotes explotaban a toda la gente económicamente, sino que se aparece, ahora les voy a leer dónde, no se aparece ahí. Pero lo más maravilloso, oiga, dice Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen. Hermano, esto es maravilloso. ¿Cómo llega un político? ¿Cómo llega una persona vanidosa? ¿Cómo llega una persona poderosa? ¿Cómo llega una persona engreída? Dándose a conocer, lo presenta al maestro de ceremonia con una gran lista de sus méritos. Sin embargo, Juan el Bautista nos habla de Jesús. Está en medio de ustedes. Hay uno que está en medio de ustedes, pero que ustedes no lo conocen. ¿Por qué? Porque se confundía entre la gente. Dios santo. ¿Qué
¡Qué humildad la de Dios! Llega el tiempo de la plenitud del amor de Dios y baja a la tierra y se hace uno de toda la gente que ni siquiera se da a conocer. Aquí, hermanos, wow, como que nos tiene que hacer ver a nosotros el de buscar a Dios de otra manera. Puede ser que usted que me esté escuchando por esta emisora o por este medio, por este video, esté esperando como ahora se anuncia, un Jesús que te hace parar de sufrir, un Jesús que te da grandes bendiciones, una noche de gloria donde Jesús hace grandes milagros, ¿ya? Una noche donde los cojos caminan y todo eso. Y sin embargo, Juan el Bautista dice, alguien que está entre ustedes y que no lo conoce. Es tan grande Dios que se hace tan pequeño. Es tan grande su gloria que se hace humilde, que ni siquiera se da a conocer. Estaba entre todos ellos. Y Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle las sandalias. Pero sin embargo, dice, está en medio de nosotros. Esto es una respuesta para nosotros. Buscar a Dios, el Emmanuel, su primera venida, nace como un niño indefenso, pobre. Ni siquiera nace en su casa, nace a más de 100 kilómetros de su casa, en una cueva, en un pesebre, sin pompas, sin luces, sin rayos. Ese es Dios con nosotros. Ese es el Dios que se hace hombre. Y ni siquiera se aparece en Jerusalén. Dice la palabra de Dios, esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan el bautizaba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se aparece en Betania. Lo conocían como la otra orilla del Jordán. No se apareció en el centro de la religiosidad. No se apareció donde los fariseos andaban en los parques presumiendo y predicando y orando en público para que la gente los viera. Aparece del otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Y ese río donde Juan bautizaba se llamaba Jordán, el río Jordán. ¿Y sabe usted qué significa Jordán? El que baja. El que baja. Y ahí se bautiza Jesús. ¿Cómo lo esperaba toda la gente del Antiguo Testamento? Grandemente. ¿Cómo se aparece? Como el ser más humilde de todo el universo. Hermanos,
La reflexión de este domingo en la Santa Misa nos lleva a pensar en ese Dios no castigador, en ese Dios de amor, en ese Dios que nos lleva a decir, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Y si nosotros aprendemos a encontrar a Dios dentro de nosotros, incluso los pecadores, habremos encontrado al Dios de la humildad. Ojalá que este domingo, que es parte del Adviento todavía, que nos empieza a hablar ya de la primera venida de Cristo, hoy Juan el Bautista nos enseña algo maravilloso. Está entre ustedes, pero ustedes no lo conocen. Les dijo él a los fariseos, pero este mensaje podría ser para usted y para mí. Está tan cerca de nosotros, pero que no lo reconocemos, porque estamos buscando un Dios muy diferente al que nosotros pensamos. Pidámosle a Dios en oración para que nos ayude a ser tan sencillo como Él y que lo podamos encontrar entre los más necesitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tercer domingo de Adviento que nos enseña, Señor, cómo fue tu primera venida. Irreconocible, Señor, irreconocible, a lo que venías, según el profeta Isaías, Señor, y fuiste, y eres uno de nosotros que ni siquiera te encontramos. Padre, ayúdanos a estar con alegría, porque ese Emmanuel del Dios con nosotros, Señor, ahora estás entre nosotros. Solo ayúdanos, Padre, a encontrarte. Padre, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un servidor de ustedes, hermano Mincho, de la parroquia de Santiago, Zacatepeques, Guatemala, les dice gracias, pero más se van a llenar de la palabra de Dios, o más nos vamos a llenar de la palabra de Dios si asistimos a misa este domingo, que es el tercer domingo de Adviento. En algo colaboro para meditar la palabra de Dios en la homilía de la sabiduría de nuestros sacerdotes para este domingo. Dios quede con usted. Comparta por favor este video para que otras personas lo puedan ver. Dios le bendiga y nos miramos dentro de 8 días. Bendiciones.